Y vamos a revisar primero un poco lo que les comenté ayer en el chat con el asunto de la lectura. Aquí. Espérame un ratito. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bueno, solamente para confirmar el asunto de la lectura, sería para el 5 de octubre. Es una lectura larga, pero como está en español, entonces tengo la... Y además es una lectura muy digerible, la verdad. El autor la hace muy amena. La idea sería que pudieran acabarla para el 5 de octubre. Es con relación al tema de la sintaxis y habría que leer hasta el punto 1.3.1, o sea, leer también ese apartado. Lo demás, lo que resta ya sería cuestión de si quieren continuar leyendo o no, pero para la sesión habría que leer hasta el apartado 1.31. Como verán, en esta lectura vamos a ver varios conceptos. En realidad se va a dividir en dos presentaciones porque trata de dos temas diferentes, o vamos a ver dos temas diferentes del programa. Pero, ¿qué es en lo que habría que enfocarse? El concepto de sintaxis. ¿A qué se refiere con principio de la autonomía de la sintaxis? ¿Qué es el principio de composicionalidad? ¿Qué es la productividad sintáctica? ¿A qué se le denomina gramatical y a qué se le denomina agramatical? ¿A qué se refiere con normatividad, con gramática descriptiva y con gramática teórica? Hay otro apartado que se especifica, bueno, que se enfoca específicamente en la palabra como unidad lingüística. Ese también sería importante tenerlo en cuenta, aunque veremos o le dedicaremos unas sesiones al tema de clases de palabra, pero es importante también tener como en cuenta este concepto y a qué se refiere con huecos sintácticos. Es algo que veremos también más adelante con los roles semánticos que adquieren los constituyentes de la oración dentro de la oración, pero conviene que ya vayan poniendo atención a estos detalles, ¿no? ¿A qué se refiere con huecos sintácticos? ¿Y a qué se refiere con el hecho de que las palabras necesiten elementos para estar completas? Es un poco el concepto que maneja el autor con relación a este tema. Todas pueden descargar la lectura, ¿verdad? No hay ningún problema. No, profe, ningún problema. Vale. La presentación, porque según ya la tenía, pero no abre. Ok, vamos a hacer un breve repaso de lo que nos quedamos la vez pasada. A ver. De lo que vimos la sesión pasada, Blanca. Dígame, profe. ¿Qué es un lexema y cómo se relaciona con la forma de cita? Ya, estaba revisando mis apuntes. Sí, no te preocupes. Un lexema es una parte, bueno, lo voy a explicar así con mis palabras mejor. Un lexema es una parte de una palabra que digamos que deriva de un mismo conjunto de palabras o de
como digamos de una misma familia de palabras, pero que el significado es diferente. Por ejemplo, aquí como lo vemos, canto, cantar, cantamos. Si nos damos cuenta, digamos que la estructura es igual, pero digamos que ya con todo el complemento que tiene, cambia el significado de la palabra, pero viene siendo o vienen de una misma rama de base de la palabra. Así lo definiría yo. Mm, a ver, no estoy seguro porque te escuché y dije, como que estás revolviendo los cuatro conceptos que hemos visto. Eh, Ay, a ver, vuélveme a explicar solamente el lexema y otra vez volvemos a cómo se relaciona con... Solamente explícame el lexema. el lexema es la parte de la palabra que no cambia. Es que es ahí donde está mi problema. Es la parte de la palabra que no cambia. O sea, para ti, por ejemplo, en este conjunto de palabras, de formas de palabra, perdón, déjame, deja que mi lápiz reaccione. Ok. El lexema sería este. Así es. Carol y Valeria están de acuerdo con que eso es un lexema. Carol, Valeria. ¿Ese es un lexema? Pues yo sí estoy de acuerdo con mi compañera, yo también lo entendí así. Carol. Si no me equivoco, me falta Carol, ¿no? Carol, ¿estás ahí? ¿Se acuerdan de cómo se definió el lexema en términos prácticos? O sea, ¿cuál era la definición del lexema? ¿Estás de acuerdo con lo que comentan tus compañeras de que esa forma que subrayé es un lexema? Ah, a ver, vamos a regresar a la definición para que me digan por qué eso que me señalaron no puede ser un lexema. El lexema dice, es una palabra abstracta. Voy a subrayar conceptos clave en esta definición. Palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra. No tiene una forma fonológica, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Según su definición, esto sería un lexema. ¿Sí? Es que, profe, por ejemplo, yo me confundo con que es una palabra no abstracta y usted nos explicaba que es algo que tenemos en Ajá. mente, pero bueno, en mente. Digamos que no es una palabra como tal, entonces eso es lo que a mí me confunde en esa parte de la definición del eczema.
Para decirlo de otro modo, es una palabra que en términos reales, es decir, fonológicos, por eso les decía yo que este es uno de los conceptos más difíciles. O vean, no digo que no es una palabra abstracta, dice es una palabra abstracta. Y luego dice no tiene una forma fonológica, en realidad estoy diciendo lo mismo. Es decir, no es algo que exista en la realidad tangible como un objeto, sino es algo que existe en nuestra cabeza. Por tanto, como no tiene forma fonológica, no puede representarse en términos, digamos, reales, o más bien no corresponde a ninguna de estas formas de palabra. Por eso cuando me dicen que esto es el lexema o que la forma en infinitivo es el lexema, es incorrecto porque el lexema, acuérdense lo que les había yo comentado, es una cosa que no existe más que en nuestra cabeza. A eso se refiere que es una forma abstracta, que no existe en otra parte más que en nuestra cabeza. Por eso, en principio, no se identifica con ninguna de estas formas de palabra en particular. ¿A qué corresponde o a qué concepto de los cuatro que vimos con relación a las palabras corresponde esto? Vimos cuatro: lexema, forma de cita, forma de palabra y formas de palabra, o forma de palabra, forma de base, forma de cita y lexema. ¿A qué definición corresponde este elemento? Profe, creo que yo no lo apunté porque ahorita estoy revisando y no tengo, digamos, el ejemplo así como tal en la letra A. O sea, no. No, no en la letra A, a este elemento subrayado, a todo este elemento subrayado. A es la base. Exactamente, se llama forma de base. Y decimos que es la materialización del lexema en un morfema por el hecho de que el concepto lexema como tal, o la palabra lexemática, vamos a decirlo así, el concepto lexemático de un conjunto de formas de palabra no existe. En principio no lo puedo identificar con ninguna forma de palabra en particular. Es ahí donde está el error de confundirlo con la forma de base. La forma de base va a ser la representación morfológica de ese lexema que tenemos en la cabeza, pero en realidad la forma de base no es el lexema, ¿sí? No sé si ya quedó un poco más claro o todavía sigue habiendo dudas con relación a esta parte. Es uno de Yo, los conceptos más difíciles porque primero hay que deshacerse de la idea de que el lexema está representado en la cabeza por una palabra. Es un concepto. Sí, dime, no sé quién me está hablando. No sé si Valeria o Blanca. Blanca, Ajá. yo tengo una duda. Es que creo que yo me estoy confundiendo porque, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tomo, no sé, conocimientos que yo haya tenido en el pasado y como que después los refuerzo, pero como ya le había comentado, en mis clases de gramática nos habían enseñado que había algo que se llamaba lexema de raíz o lexema base. Entonces, en este caso, en esta palabra que es cantó, y yo diría que la base es cant, pero Ujú. entonces a eso yo le puedo llamar lexema de raíz o lexema base. Es un concepto un tanto extraño porque el lexema no tiene forma fonológica. Me imagino que tu profesor lo utilizó ese término para señalar justamente que era la forma de base del lexema, pero es un poco inexacto, porque como el lexema no tiene una representación fonológica, no podemos decir que ese es el lexema de raíz. Eh, Déjame investigar si es un término utilizado en morfología de manera regular, porque sinceramente yo no lo he escuchado.
pero podría ser que es porque está en otra rama o desde otra perspectiva morfológica. Pero desde mi punto de vista es un concepto un tanto extraño, porque estás revolviendo dos elementos particulares. ¿Sí? Eh, yo te recomendaría que por lo menos para el examen se hiciera esa distinción, ¿no? Más que el eczema de base, hay que llamarle forma de base o simplemente base, quitándole el asunto de la palabra del eczema porque se confunde con ese otro concepto. ¿Sí o no? Ok, sí, sí, profe. Ujú. ¿Algún otro elemento? Pero te digo, déjame investigar ese concepto porque sí me intriga un poco que te lo hayan puesto así, no porque esté mal necesariamente, sino porque también en muchos sentidos en los estudios morfológicos, pues hay debate con relación a esto, porque claro, efectivamente la gente dice, bueno, pero ¿cómo no va a existir esa palabra si cuando me la está explicando, me la está explicando con la palabra, ¿no? El asunto es que tienes que pensar un poco de manera abstracta también, o sea, desligar la palabra de los conceptos que tienes en la cabeza. Es un poco como, la pregunta sería, ¿tú guardas palabras en la cabeza o guardas significados o guardas las dos cosas al mismo tiempo? ¿O las tienes significados y palabras o formas fonológicas en la cabeza en diferentes compartimentos de la mente? Y la respuesta que hasta ahorita se tiene es que efectivamente guardamos diferentes partes de la gramática en la cabeza. Entonces, cuando uno habla del eczema, justamente está hablando de un compartimiento que no tiene relación directa con la forma fonológica de las palabras, sino que en ese módulo del cerebro o en esa parte del cerebro, de la memoria, se guardan los significados asociados con un conjunto de formas de palabra. Y ese significado lexemático es el que luego se concreta en las formas de base, pero no necesariamente son iguales. ¿Sí? Por eso es Profe, que te puedes estar confundiendo. O sea, en realidad yo creo que más bien es el asunto del término o de la terminología. O sea, solamente quedarse un poco a lo mejor con que lo que tú entiendes por lexema de base, aquí te lo estoy explicando como forma de base, ¿no? Y añadir que un lexema sin el asunto de base se refiere a esta parte de la inexistencia fonológica de esta entidad lingüística. ¿Sí? Ok. profe, Ahora, ¿qué es la forma de cita? Ah, profe, le habla una compañera. Mm, no, me dice que lo sacó Blackboard, la sacó Blackboard, ¿no? Pero creo que ya se conectó otra vez, entonces no. era yo, ¿me escucha? Ah, sí, dime, Valeria, perdón. Este, lo que quería es que no sé, lo asocié de esta forma, quiero ver si es correcto. Que entonces el eczema podría ser como cuando tienes una imagen en la cabeza, una imagen, y se te olvida. Ajá. No se me ha pasado mucho que le digo a esa persona, bueno, sabes a lo que me refiero, es como que ambos tenemos la misma imagen, pero no tenemos la forma de decirlo en una palabra. Exactamente, exactamente. Esa es la situación con el eczema. Es como, lo tengo en la punta de la lengua, todavía no lo puedo transformar en palabra, pero el concepto está en mi cabeza. ¿Sí? Y más o menos es así el eczema, lo tienes en la cabeza y después, por un proceso, se transforma en una forma fonológica. Pero nosotros, como estudiantes o como estudiosos de la lengua, debemos hablar de ese lexema. Por tanto, ¿qué necesitamos para hablar de ese lexema? Ahí es cuando ya lo hacemos como en forma de base, ¿no? Lo pasamos a una palabra, lo Pero eso asociamos. es forma de base. Mm,
pues sí, ¿no? Es cuando se supone que transformamos lo abstracto a una palabra. Ok, o sea, por ejemplo, si yo te quiero hablar de este lexema, yo te voy a hablar de, tú me dices, para hablar de la forma de base, porque tú me estás hablando de la base. Yo te tengo que hablar de este elemento para hablar del lexema. Ah, es que la O, definición que nos dio, él decía era como una manifestación de la mm, morfológica, pero sería la exact- forma de palabra en sí, ¿no? Porque si nada más me dice can, pues posiblemente no entienda a lo que se refiere. exactamente, pero utilizo la forma de palabra para hablar del lexema. ¿Sí? Según yo. ¿Están de acuerdo las demás? Yo no lo sé, ya me estoy confundiendo más. Utilizamos la forma de cita. Es la forma escrita del lexema y esta forma es la que se utiliza en los diccionarios. Acuérdense de lo que hablamos la vez anterior. Nosotros como estudiosos de la lengua escogemos una palabra básica, a lo mejor el verbo, el infinitivo de cantar, y lo utilizamos como la forma de cita del lexema. Entonces, cuando yo les hablo de este concepto de acción de cantar, cuando yo digo acción de cantar o utilizo el verbo en infinitivo cantar, estoy realizando la forma de cita del lexema. Pero en principio, esta forma de cita no es necesariamente igual al infinitivo que utilizo regularmente en los escritos o en la lengua, sino simplemente es tomar una forma de palabra y decir, bueno, para objetos de representación de ese lexema voy a utilizar esta forma de palabra, que en este caso sería el infinitivo del verbo cantar, y ese infinitivo es el que va a representar el concepto abstracto que tengo en la cabeza. ¿Sí o no? Y es esta forma de palabra que se toma como representación del lexema la que se utiliza en los diccionarios. ¿Sí o no? Si ¿Puedes no, repetirlo una vez más, por favor? ajá. Y nada más déjenme poner este signo. Y esta forma en infinitivo no es la misma que la forma real del infinitivo. La forma de cita es, vamos a decirlo así, es una forma de palabra que tomamos como representación de ese lexema que tenemos en la cabeza, pero pues solamente una representación. Es decir, si yo quiero hablar de ese concepto abstracto que tengo en la cabeza sobre la acción, voy a utilizar esta palabra, cantar, como representación de ese lexema. Por eso es que esa palabra se utiliza en los diccionarios. Perdón, porque si yo quiero ir a buscar canté, cantas, cantamos, etcétera, voy a ir a la representación lexemática del diccionario de ese conjunto de formas de palabra que sería el infinitivo cantar. Pero vuelvo a repetir, esa forma en infinitivo solamente se toma prestada, vamos a decirlo así, para representar el concepto abstracto que tenemos en la cabeza con relación a ese concepto. A ver, no sé si ya lo apuntaron o ya quedó claro. Ya, profe. Y esto es muy importante por lo mismo que les explicaba la sesión anterior, porque en palabras como cantante, el concepto o el lexema que tenemos en la cabeza es diferente a este de cantar, porque aquí nos referimos a otra cosa. Y la forma de cita que utilizan en el diccionario es cantante. Vamos a decirlo de otra manera para que quede más claro. Tomamos prestada, entre comillas nada más, tomamos prestada la palabra, el sustantivo singular
de esta palabra, cantante, y lo tomamos como representación del concepto que tenemos en la cabeza sobre esa entidad, ¿no? Persona que realiza la acción de cantar. Es un concepto diferente. Necesitamos otra forma de cita del lexema y es por eso que utilizamos el como representación. Esa palabra es muy importante. De es el lexema. Tomamos el sustantivo singular como representación de ese lexema. Pero otra vez, en principio, esa representación no es igual a la palabra cantante que podemos encontrar en escritos cuando decimos o hablamos de los cantantes. No es esa palabra. Esa ya es una forma de palabra. ¿Sí o no? Sí, profe, para mí ya quedó más claro. ¿Sí? ¿Las demás? Sí, profe, creo que sí. Y vean cómo es muy importante hacer estas distinciones, porque la forma de base en todas estas palabras es exactamente la misma. Yo por eso la forma de base no la puedo identificar ni con el lexema ni con la forma de cita, porque la forma de base no me está diciendo nada sobre el significado, o sea, me está hablando de un significado fundamental en todo el grupo de palabras, porque al final del día cantar y cantante pues están relacionadas semánticamente, no podemos negar esa relación, a pesar de que sean dos lexemas diferentes. Pero este solo lexema no me está diciendo nada sobre persona que canta o no me está diciendo nada sobre acción de cantar o nada. Simplemente es un significado muy primitivo, vamos a decirlo así, y por tanto no hace ninguna distinción. Cuando lo convertimos, o más bien, o más que convertirlo, cuando sabemos que van a existir dos tipos de forma de base para dos lexemas, por ejemplo, este lexema va a tomar como forma de base esta y le va a añadir afijos de flexión verbal para mantener la categoría verbal, ya estamos ante una forma de base del lexema cantar, es decir, la manifestación morfológica de este lexema que tenemos aquí. Mientras que en este ejemplo de cantante vamos a tener otra forma de base. Pero que se va a referir a esta entidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, porque la forma de base en sí misma no nos dice nada con relación a los significados particulares de las palabras. Es un significado muy primitivo y todos tienen la misma forma de base, no hay que entender que estos son diferentes, simplemente es un morfema que está codificando el significado primitivo de ese conjunto de formas de palabra, pero no se identifica o ese no es el lexema, ¿sí? Y luego ya las formas de palabra van a ser las combinaciones entre esa forma de base y los afijos flexivos ya sea para transformar en verbos o para transformar en sustantivos, plural, singular, etcétera, dependiendo de la transformación morfológica que se haga. Pero en principio, esa forma de base no se puede identificar con el lexema. ¿Sí o no? De manera directa. ¿Esto último sí quedó claro o no? Sí, profe. ¿Segurísimo? Ok. Y esto era muy importante por dos razones. Valeria, Valeria,
¿Me escucha? Sí. Es que me voy a ¿Qué es sacar. una relación, qué es una relación paradigmática y qué es una relación sintagmática? Mm, una relación paradigmática es cuando algunas formas de la palabra se relacionan con un solo lexema, ¿no? Por lo que pues no cambian de categoría gramatical. Y la que vi en la de paradigmática, que era como una característica que ahí se podría decir que resaltó, es que heredan la categoría gramatical del lexema. Y las ay, bueno, la otra es de que Ajá. algunas formas de palabras se relacionan con los lexemas diferentes, por lo que cambian su categoría gramatical. A ver, dame un ejemplo que no sea con la palabra cantar. Utiliza otro verbo. Podría ser con el verbo cocinar, cocinar. Ajá. Dame una Mm, relación sintagmática con el verbo cocinar. mm, Te lo cocinero, pongo. Dame formas de palabra que generen una relación. Te dije sintagmática, ¿verdad? ujú. Una relación sintagmática con el verbo cocinar. O palabras que queden con el lexema cocinar. Puede ser cocinero, cocineros. ¿Los dos elementos están en una relación sintagmática entre sí o con qué? No, con el verbo cocinar. Ok, Cocinar, dame cocineros. otro. Con otro verbo. No, con el mismo verbo, otra relación sintagmática. Mm, ¿Cocineras? Es que no. Cocinero, cocineras y cocineros son una relación sintagmática. Pues según el ejemplo, que vi en las diapositivas la que se pasaba, yo lo entendí así. O sea, por ejemplo, si te digo, si te doy estas palabras, cocinero, cocineros y cocineras, tú me dirías, eso es una relación sintagmática. Sí. ¿Todas están de acuerdo con lo que dice Valeria? Yo creo que sería cocina, porque, Exactamente. Ah. eh, bueno, cocina. Oh, exactamente, ¿no? Ahorita regreso a esta parte. El asunto con las relaciones paradigmáticas, la definición me la diste bien, Valeria. El asunto fue con los ejemplos. Hay que recordar que las marcas de plural o de género, como cocina, cocinero, cocinera, cocineros y cocineras, no marcan relaciones sintagmáticas o no marcan relaciones, sí, no marcan relaciones sintagmáticas, sino paradigmáticas. Porque, a ver tú misma, Valeria, según la definición, ¿qué ocurre con esas tres palabras? Ah, A ver, creo que ya lo entendí. Dice que que los ejemplos que yo le di corresponden con lo sigmático o con lo paradigmático. a ver, el primero que me diste, por eso te pregunté otra vez, porque digo, ese ejemplo está bien, pero no sé si lo está entendiendo o está reproduciendo el ejemplo que estaba en las diapositivas. Tú me dices cocinero, primero me dices cocinar, ¿no? Y te pregunto, una relación sintagmática con el verbo cocinar, y me dices cocinero. Cocinero y cocineros, primero me dices. Ujú. Y yo te digo, ok, me está diciendo, aquí le falta una E. Me está diciendo que entre este elemento y en principio
este elemento, se genera una relación sintagmática. Y luego me dijiste cocineros, y ahí es cuando yo entré en duda. Y dije, ¿me estás diciendo entonces que cocinero y cocineros están en una relación sintagmática también? Y luego por eso te pregunté, dame otro ejemplo de relación sintagmática con estas palabras. Y entonces me dijiste cocineras. Y ahí es cuando caí en cuenta que no es necesariamente estaba quedando claro, sino que aquí había un poco como habías reproducido el ejemplo de las diapositivas, porque entonces yo lo que entendí es que cocineras también está en relación sintagmática con cocineros y con cocinero, y por eso después hice la pregunta directa. Si Es yo que solamente te doy... Ajá. creo que no me supe dar a entender porque, bueno, al momento no se me ocurrió la palabra cocina porque pues no se me ocurrió, pero Ujú. mire, yo entiendo como relación sintagmática que son palabras, como por ejemplo en el ejemplo, que aunque vienen como por así decirlo de la misma raíz, no tienen el mismo significado, ¿no? Ujú. O eso, y usted me está preguntando por esas, por las sintagmáticas, sí, ¿no? A ver, te estoy preguntando por las sintagmáticas y tú me dices las que tienen el mismo significado. Pero aquí, ¿cómo sabemos cuáles tienen el mismo significado? No tanto con el mismo significado, sino como que vienen de la misma palabra, por ejemplo, cantante, canto y canción, como que tienen relación, pero en sí son cosas Ujú, diferentes. ujú. Y Y, eso diferente, tú dices, vendrían de diferentes palabras, ¿no? ujú, Y aquí yo te diría, vienen de diferentes lexemas. Supongamos que esta es la forma de cita de los lexemas que estoy utilizando aquí. Y sería así, ¿no? sí. Las palabras cantante y cantantes vienen del lexema cantante. Las palabras cantó, canta, cantará, cantaba, cantaría vienen del lexema cantar. Y las palabras canción y canciones vienen del lexema canción. Ok. Ahora entonces explícame tu ejemplo otra vez. Sí, por ejemplo, en lo que sería la relación paradigmática, sería cocineros, cocinero o como decía mi compañera, cocina, ¿no? Porque son palabras que como que se derivan una de la otra. Ok, entonces, por ejemplo, cocina, así como me lo estás diciendo, entraría en relación paradigmática con estos elementos. Ahí se puede decir que entra en sintagmática, ¿no? Porque podríamos ponerlo como en la oración. El cocinero cocinó en la cocina. Ok. A ver, entonces dime aquí del ejemplo que ya elaboraste y con ayuda de Blanca, ¿verdad? Fue Ujú. quien participó. Ujú. Dame los elementos en relación sintagmática de todas las palabras que ya están aquí. Es Mm, más, de otra manera, dame las formas de cita de los lexemas de las palabras que ya tienes aquí. podría... mm. Ay, no me puedo ayudar nada de mis compañeras. Porque A ver, Blanca, ayúdale. Dale las formas de cita de las palabras, del lexema, perdón, las formas de cita del lexema de las palabras que tienen ahí. El problema con la respuesta de Valeria no es que esté mal, sino que hay aquí como cierta confusión en el sentido de que me dice, cocinero, cocineros entran en relación, así me dijiste, ¿no? Paradigmática con la palabra cocina, porque se refieren más o menos a lo mismo. Y mi pregunta en ese sentido era, ¿efectivamente cocinero y cocineros y cocina se refieren a lo mismo? No, no se refieren a lo mismo. Eh, ¿Por qué? Ujú. ajá.
porque, bueno, vienen de la palabra cocinar, pero es que, ¿cómo lo explico? Ay, es que cuando quiero explicar algo no puedo. Pero bueno, vamos a ponerlo como que vienen de una misma familia, ¿no? Ujú. Pero de esta misma familia, estas palabras tienen significado eh, diferente dependiendo la composición. Ajá, Con composición me refiero a la palabra abstracta de Nero, por así digamos, porque cosi ajá, ya es nuestra base, pero digamos que el complemento ya sería la forma abstracta. Entonces, de aquí podríamos usar el siguiente, ¿cómo se dice? Bueno, el siguiente concepto para definir la palabra, ¿no? Entonces podríamos decir que cocinero ya es alguien que cocina. Ay, ¿qué ajá. dice el otro? Cocinero, Cocineros, cocineras y cocina. cocineras. Y cocina. Cocineras, pues ya sería el plural del femenino de cocinero. Ajá. Y cocina, el, bueno, yo lo definiría como el área de trabajo de los cocineros o de las cocineras. Ok, y entonces, ¿cuántos lexemas hay en ese conjunto de formas de palabra? Pues yo diría que 4 por cada palabra. O sea, tú dirías que hay 4 lexemas en este conjunto de formas de palabra. Dime cuáles son esos 4 lexemas. Porque aquí hay 5 palabras, lo Ajá, que quiere decir que hay 2 palabras que estás identificando como pertenecientes al mismo lexema, ¿no? Aquí hay 5 palabras. ajá, así es. Entonces, me dices, hay 4 lexemas. ¿Cuál sería el primer lexema? El primero es Nero. El segundo A ver, a es, ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Tú me dices, esto sería un lexema. ¿Cómo lo busco en el diccionario? mm, híjole, es que ya me volví a confundir porque en el diccionario pues se busca cocinero y de cocinero sí está la definición en el diccionario. Exactamente. Acuérdense que ese morfema que estás identificando es un afijo. Acuérdense de los otros conceptos que vimos después. Es un afijo que está marcando un significado, sí está cambiando el significado de la palabra, pero además está marcando otro tipo de significado que sería, por ejemplo, el de género por la terminación. Aquí en realidad habría 2 morfemas, porque el primero sería ner y el segundo sería o. Para armar la palabra cocinero, utilizo la raíz no, perdón. Es más, ni siquiera la N va en el morfema. Porque vean cómo todas las formas de palabra comparten este morfema. Después viene este otro, que marcaría un cierto significado, y luego viene este último. Y tú ya me diste la respuesta prácticamente a cómo podrías localizar cada uno de los lexemas que están aquí. Me dices, en el diccionario yo voy a buscar cocinero.
Para ese conjunto de 5 palabras, ¿cuáles serían las palabras que voy a buscar al diccionario? Sería la base, yo diría. Entonces tú dices, yo voy a ir al diccionario a buscar Kant. Perdón, estoy con Kant. Sí. O sea, si yo voy al diccionario y busco esto, ¿con eso ya la armo? Bueno, es que en el diccionario te vas a la C, pero de la C, eh, digamos que puedes como que agarrar mm, pues la base de las palabras para buscar el conjunto de esa base o, o digamos en específico te vas así a la palabra que tú quieres buscar. En este caso es cocinero. Ok. Entonces, bueno, ajá, hasta ahí. Recuerden, voy a regresar a esta parte, porque al parecer sigue quedando esta duda. Acuérdense que la forma de cita es la forma escrita del lexema, y es esta forma la que se utiliza en los diccionarios. La forma de base es la materialización del lexema en un morfema, y por default entendemos que las formas de base no se utilizan para listar lexemas en el diccionario. Porque si eso fuera cierto, si las formas de base fueran las que ojo, las formas de base se utilizan, como bien acabas de decir, para agrupar palabras. Yo sé que todas esas palabras tienen un significado primitivo igual o algo que se les parece. Y eso está codificado en esta forma de base. Pero cuando yo voy al diccionario no encuentro las formas de base, encuentro las formas de cita, como bien acabas de decir. Cada una de las entradas del diccionario lista formas de cita de un lexema. Por eso cuando te pregunto, si yo tengo este conjunto de palabras y quiero saber el significado de cada una, ¿a qué voy al diccionario? ¿Qué palabras voy a buscar en el diccionario? Tú me dices, voy a buscar la forma de base, pero si yo busco la forma de base, me quedo con ese conjunto de palabras que significan de momento o de manera primitiva lo mismo. Eso es lo que hago en el diccionario. Voy a buscar conjuntos de palabras. Tú me diste el siguiente procedimiento. No, no el conjunto. Creo que ahí yo me di a explicar mal, pero no, no es el conjunto. Justo como lo dijo usted, vamos a buscar la forma de cita. Uh -huh. Pero entonces, bueno, yo ya tengo una pregunta. Uh -huh. Aquí en la palabra cocinero, ¿cuál diría usted que es la forma de cita? Porque ahorita me está costando trabajo identificarla. Cuando tú vas al diccionario, esto es sobre todo en escritos, en diccionarios escritos, y tú llegas a la sección de esta forma de base, como bien dices, tú vas a encontrar una entrada más o menos así. Cocinero. Y aquí puede haber de dos, con una coma te van a poner el femenino o te pueden poner el femenino con un entre paréntesis. Esa es la forma de cita y ya vamos a ir aclarando aquí algunas cosas. Del lexema que agrupa a estas tres palabras. Porque cuando yo voy al diccionario, voy a esta entrada y el diccionario me dice, su palabra, la palabra que usted está buscando, tiene morfología de género masculino, morfología de género masculino, y por tanto, si usted sabe del español, usted podrá derivar los plurales de esas palabras. ¿Sí o no? Sí, creo que yo sí lo voy entendiendo.
Ujú. ¿Y cuáles serían entonces los otros dos? Porque, bueno, quedémonos todavía con la pregunta. Me habían dicho cuatro. Seguimos con cuatro. ¿Cuatro formas de cita para este conjunto de formas de palabra? Serían dos, ¿no? ¿Dos? ¿Cuál sería el segundo? Cocinar, nada más. Y cuando yo voy a cocinar en el diccionario, bueno, cuando yo voy a la palabra cocinar en el diccionario, de ahí, de la definición de cocinar o en esa misma entrada, yo puedo derivar cocina. Ojo, es que ustedes lo están pensando como hablantes nativos del español. Pero si yo voy a un diccionario extranjero y digo, esa palabra la puedo derivar, o sea, en un hablante de español, de inglés, etcétera, va a ir a la entrada de cocinar y va a derivar directamente cocina. No, bueno, no, ¿sí? No, Ah, porque no. esa es otra entrada. Incluso, vean, por eso es tan importante manejar estos conceptos, porque para la sintaxis vamos a hacer, cuando lleguemos a la parte de formas de palabra, es relevantísimo entender esto. Vamos a tener dos diferentes porque primero, esto me va a decir, incluso las entradas del diccionario generalmente también llevan otra coma y le dice, su palabra es un verbo. Su palabra es un sustantivo. Porque ya me está diciendo que tienen dos categorías gramaticales diferentes. Y luego, efectivamente, va a llegar la tercera entrada en donde vamos a tener cocina. Y los diccionarios generalmente, dependiendo de la instrucción que den al principio, dirán, si es un diccionario muy específico, tal vez diga, yo le voy a indicar cuando esta palabra lleve plural. Cocina o cocinas. O podría ser que yo no le indique donde lleva plural. Pero vean cómo las restricciones combinatorias van cambiando, porque la tercera palabra o la tercera forma de cita de ese otro lexema ya me está generando restricciones. Usted aquí ya no le puede cambiar el género, solamente puede hacer plurales. Y me va a volver a decir, y su palabra funciona o es un sustantivo. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, ahora sí creo que ya quedó. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos ahí el desglose de ese conjunto de ejemplos que nos dio Valeria. O sea, y es importante que comiencen a manejarlos otra vez porque están estudiando lenguas extranjeras, ¿no? Hay que utilizar los diccionarios. Este tipo de entradas, por eso les digo, es mucho más difícil en los electrónicos, porque ustedes ponen la palabra y les aparece la definición directamente. Por eso yo les puse en la imagen ante la clase anterior la imagen de una página de un diccionario de papel, porque ahí es mucho más claro. Cuando ustedes van a la página o a la sección de la C y llegan a esta parte, se van a dar cuenta que en una misma página podrán encontrar a lo mejor todas esas formas de citas de diferentes lexemas. Perdón, ahora bien, ya que está eso, ahora sí. Carol, ¿tienes micrófono o no, verdad? O hoy no, por alguna razón no lo puedes utilizar. Eh, no sé si me comentan las tres, por lo que estoy viendo también con Carol, ¿tienen estos mismos problemas en Teams o ahí es mejor la situación con los micrófonos? Por ejemplo, Carol, ¿has tenido problemas con Teams?
Ok, entonces yo creo que igual probamos la siguiente clase en Teams. Creo que con ustedes no había hablado sobre eso, ¿verdad? Hablamos, voy a armar el link en Teams y lo intentamos la siguiente ocasión, ¿vale? Ok, Valeria, Blanca, ¿cómo explicamos entonces ahora las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas a partir de este análisis? Espérenos tantito, profe. Deje organizo mis palabras. A ver, según lo que pude ver, las relaciones sintagmáticas son las palabras que aunque se parecen, por no sé, venir de algo en común, no son iguales, ¿no? Por ejemplo, Ajá, aquí podríamos decir que es cocinero, cocinar y cocina. Son cosas diferentes, pero vienen como exacto. que de algo en común. Y las paradigmáticas son las que se derivan de cada una. Por ejemplo, cocinero, pues no se podría decir cocineros. Cocinar, cocinó, cocinaré, así. Y de cocina podría ser pues cocinas o así, ¿no? No sé si me di a entender. Exactamente. Ahí está ya la respuesta. Vean cómo las relaciones sintagmáticas se distinguen porque cada una va a tener una entrada diferente en el diccionario y las relaciones paradigmáticas de cada una de esas palabras va a ser derivar morfológicamente las posibilidades combinatorias de cada una. Vean cómo hay palabras que tienen una amplia posibilidad flexiva, ahorita vamos a regresar a esos términos, como los verbos, cocinaré, cocinarás, cocinamos, cocinaba, bla, bla, bla. Mientras que otras van a tener combinatorias más restringidas, cocina, cocinas, y párenle de contar, porque no hay otra cosa, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere relaciones paradigmáticas. Es lo mismo que ocurre con canción. Van a encontrar en el diccionario la palabra canción y probablemente aquí sí les den el plural porque se realiza con otra terminación diferente. ¿Sí? Ahora sí ya quedó clarísimo esto con este ejemplo que acaban de realizar. Sí, profe, ya quedó claro. Sí, profe. Ok. Muy bien, ahora explíquenme entonces, que ya también la respuesta está dada, ¿qué es flexión y qué es derivación? Blanca. Sí, por flexión es pues el proceso, vaya, en el que se crean nuevas formas de palabra. Ok, a ver. Tú me dices, es el proceso por el que se crean nuevas formas de palabra. Yo de cantante derivé cantantes. Son dos formas de palabra diferentes. De cantar derivo cantó, canta, cantará, cantaba y cantaría. Son formas de palabras diferentes. Y del lexema canción yo derivo también canciones, dos lexemas diferentes. ¿Todo esto representa flexión? Creo que eso es derivación, la derivación de la palabra. A ver, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre derivación y flexión?
A ver, dice Carol, ambas son maneras de componer palabras. Si hablamos de flexión, la palabra cambia sin alterar la raíz, solo agregando si es plural, género y demás. En la derivación cambia el significado agregando afijos. Eso entendí, no sé si estoy bien. Sí, solamente tengo problemas con algunas cosas que pones. Dice, si hablamos de flexión, la palabra cambia sin alterar la raíz. Pensando un poco en los ejemplos que están en la diapositiva, ¿se altera la raíz en esas palabras? Cuando estás hablando de flexión, ¿hay alteración de la raíz? ¿O en derivación hay alteración de la raíz? Ese es un poco como el concepto que me mueve ahí. Pero sí, solo agregando si es plural, género y demás, ¿no? La flexión es un proceso morfológico que no va a cambiar el significado básico del lexema, ni en el sentido de significado, o sea, por ejemplo, el verbo cantar siempre va a ser, o el paradigma del verbo cantar siempre va a ser la acción de realizar ese acto, y tampoco sin cambiar la categoría gramatical de la palabra, porque cantó, canta, cantará, cantaba, cantaría, siguen siendo verbos, siguen manteniendo la categoría verbal. Entonces no cambia ni el significado ni la categoría verbal. A eso es a lo que se le llama proceso de flexión. Los procesos de derivación, por el contrario, como bien menciona aquí Carol, van a cambiar el significado y lo pueden cambiar de dos maneras, porque hay dos tipos de significado, esto lo veremos en la siguiente presentación. Pueden cambiar el significado de la palabra como tal. Cuando yo paso de cantó a cantante, hay un cambio de significado básico en el sentido de que ya no me estoy refiriendo a la acción de cantar, sino que ahora me estoy refiriendo a la persona que realiza la acción, ¿no? Cantante. Pero también puede haber un significado de categoría gramatical en el sentido de que paso de un verbo a un sustantivo. Y eso es a lo que se le denomina proceso morfológico de derivación. Cambia el significado, pero puede cambiar desde dos perspectivas. Tanto el significado básico de la palabra puede cambiar o puede añadírsele cosas, o esa palabra o se puede cambiar la categoría gramatical de esa forma de base. ¿Sí queda claro con esto? Creo que me confundí un poco en lo de la derivación, perdón. A ver, vamos a... Entonces voy Sí, a borrar ya porque todo a mí esto para que... también ahí tengo problemas. Vamos a utilizar... A ver, este color, ¿cómo es? No, ese se ve muy... Este. En los procesos de flexión, como bien menciona Carol, no vamos a encontrar cambio de significado de la forma de base que representa un lexema, ¿no? En este caso tenemos esta forma de base y tenemos procesos flexivos que no cambian el significado de la forma de base. Y les explicaba yo, aquí nos referimos a que no cambian las formas de base en dos sentidos. Todas esas palabras que están enmarcadas en rosa significan lo mismo en términos básicos. Acción de emitir sonidos melodiosos con la voz. Y los morfemas que se le agregan a esa forma de base no cambian ese significado. Agregan determinados elementos gramaticales como quién cantó y cuándo cantó. En términos de cantó la primera persona del singular o la segunda persona del plural, etc. Cuando cantó presente, pasado, futuro. Perdón. Y eso es a lo que se le denomina proceso flexivo, porque los morfemas no están cambiando ninguno de esos significados básicos. ¿Hasta ahí está claro?
Sí, profe, eso sí. Sí, ya. Y después tendríamos lo que se denomina, déjenme borrar todo para que no se vaya a confundir. Los procesos derivativos, en el sentido de que vamos a tener un morfema de esta naturaleza, un morfema de esta naturaleza, y aquí vamos a tener un morfema de esta naturaleza. Y vemos cómo la relación entre estos elementos, que van a estar enmarcados ahora en azul, estos, por eso puse este cuadro, tienen una relación diferente a las relaciones de paradigma, porque aquí los morfemas que se le están agregando a la forma de base, o a la forma de base, o al morfema raíz de este conjunto de formas de palabra, aquí incluso hay un cambio del morfema raíz, vean cómo la derivación también produce cambios en los morfemas raíz, va a generar palabras diferentes en cuanto a significado de dos maneras. Primero, en el sentido de que ninguna de estas palabras va a tener un significado o no tienen el mismo significado. La primera palabra significa persona que realiza la acción, la segunda es la acción que estamos describiendo, y la tercera sería el producto o lo que termina produciéndose de realizar determinada acción. Ese significado semántico está cambiando por el proceso morfológico, pero también cambian en el sentido de que el significado o la categoría gramatical de esas tres palabras cambia. Cantante es un sustantivo, cantó es un verbo y canción también es un sustantivo. Son palabras con categoría gramatical diferente. A ese tipo de proceso morfológico se le denomina derivación, porque la derivación va a cambiar el significado del morfema raíz, es decir, va a cambiar del lexema, va a ayudar a cambiar del lexema y va a producir cambios en la categoría gramatical. ¿Sí? ¿Ahí ya quedó más o menos claro o no? Sí, profe, creo que ya la entendí. Exactamente, ahí Carlos le está dando otro buen ejemplo, ¿no? En la derivación los prefijos y sufijos cambian el significado de la palabra. Por ejemplo, peinar, si le agregamos el prefijo despeinar, va a significar otra cosa completamente diferente. En significado, en términos de la semántica. Ya no es el acto de peinarse, sino es el acto de despeinar a la persona. Vean cómo no necesariamente tiene que cambiar la categoría gramatical porque las dos palabras siguen siendo verbos, pero hay cambio de significado y por tanto estamos ante un proceso derivativo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, claro, claro. Muy bien, la siguiente pregunta ya está más sencilla. Vean, ya nos echamos prácticamente las 2 horas repasando esto. Sección, derivación, tipos de morfemas. Los morfemas por su posición, por su capacidad de aparecer con otros morfemas. ¿Cuál es la clasificación? Blanca. O Valeria, creo. Blanca acaba de pasar, ¿no? Valeria. Espérame, es que no entendí mucho. Déjelo, vuelvo a leer. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la clasificación de los morfemas según su posibilidad de aparecer con otros morfemas? ¿Es lo de libres, ligados y de raíz? Ok, morfema libre, ¿qué significa? Libre son los que pueden ser usados como palabras independientes. Ajá. ¿Ligados? Solo aparecen como parte de una palabra más grande y no son palabras completas por sí mismos. Ok, dame ejemplos de palabras libres. De Libres, morfemas libres. sol, Ujú. por ejemplo, la palabra sol o Ay, bueno, es que nada se me ocurre esa. ¿Y ligados?
Ligados, como el mente. Ok, ajá. Bueno, es que también Eh, podría ser un libre, ¿no? Porque mente significa algo. no, pero el morfema mente y la palabra mente son lo mismo. No, no son lo mismo, pero es que por eso me confundí, a ver. Ahí tenemos dos diferentes, ¿sí? La palabra mente va a ser una palabra independiente y va a ser un morfema. Ujú. Y el morfema mente, ese va a ser un morfema ligado, pero se refiere a otra cosa completamente diferente porque es una categoría gramatical, ¿no? Transformamos un adjetivo para hacer un adverbio. Ese es otro, ¿sí? Entonces son dos formas diferentes. Pero entonces como ejemplo sí está bien. Solamente con si me dices el morfema mente, que se pega a adjetivos. Si me dices que es la palabra mente, ahí ya no, ¿no? Porque la palabra mente es un morfema libre. Ah, no, es que pensé en voz alta en sí, pero no, los que No. diría que es como libre es sol y el ligado sería mente. Ok. Morfemas, déjame ver qué dice Carol, porque. Ah, no, pensé que alguien me había hablado aquí en el chat. Ok. Y luego, por su importancia al interior de la palabra, ¿cómo clasificamos a los morfemas? ¿Sería lo de raíz y afijos? Ujú. ¿Cuál sería la definición de cada uno de ellos? De ¿O qué raíz, características tienen cada uno de ellos? Ajá. bueno, de raíz es el que forma el núcleo de la palabra y afijo son los que se le agregan a la raíz para modificar su significado. Ok. Efectivamente, no. Los morfemas raíz van a ser morfemas nucleares que proporcionan el significado básico de un conjunto de formas de palabra y son elementos obligatorios. Mientras que los afijos van a ser morfemas que se pegan a esas raíces, ¿no? Prefijos, los que se colocan antes de la raíz, y sufijos, aquellas que se colocan después de la raíz. Y les había puesto estos ejemplos y aquí habíamos hablado un poco de sus características más importantes, ¿no? El cuadrito y nos quedamos aquí. Denme por favor un minuto. Ok, vamos a terminar por lo menos la presentación y ya vemos si nos da tiempo de revisar las tareas. Tipos de lenguas según la estructura morfológica. Si terminaron la lectura se darán cuenta que el autor hace una clasificación de lenguas según el tipo de estructura morfológica que cada una de ellas tiene. E identifica 4 tipos de lenguas importantes. La primera serían las lenguas de tipo aglutinante y las define como lenguas en las que un afijo, voy a ir haciendo los esquemitas, en las que un afijo, ya sea prefijo o sufijo, entra en correspondencia uno a uno, es decir, es igual a un significado gramatical. Eso hace que una raíz entre en combinación con un gran número de morfemas, como el náhuatl.
vamos a tener un afijo, prefijo o sufijo que va a relacionarse solamente con un significado gramatical. Por ejemplo, el afijo X va a significar, en términos verbales, para que quede más claro, va a significar tiempo. El morfema Y, o vamos a ponerlo con el ejemplo que está ahí abajo. Para eso está ese esquemita, espérenme. El morfema A va a significar tiempo. El morfema T va a significar modo. ¿No? Tiempo, modo. El morfema E va a significar persona. Cada uno de estos morfemas entra en correspondencia con un solo significado gramatical. Y va a ocurrir entonces que las palabras van a tener muchos morfemas porque cada morfema que se le va a pegar a la palabra o al morfema raíz, la forma de base, va a tener un solo significado gramatical. Esto es un poco lo que quiere representar este esquemita. En estas lenguas, las palabras van a tener muchos morfemas porque cada uno de estos morfemas se va a relacionar con solo un significado gramatical. ¿Esto quedó claro? ¿Que es una lengua aglutinante? Sí, creo que sí, profe. Recuérdense, la característica es que los morfemas solo se relacionan con un significado gramatical. Ahorita vamos a ver con qué lo podemos contrastar para que esto quede más claro. Vamos a tener lenguas analíticas en las que no va a haber afijación. Casi todas las palabras, o podría ser mejor dicho, casi no va a haber afijación. Casi todas las palabras consisten en un solo morfema, como en el chino. Cada una de las palabras van a ser morfemas independientes, es decir, no vamos a tener afijos, prefijos, sufijos, infijos, nada de eso, sino solamente palabras que cada una va a tener un significado particular. Pensemos en una oración X, ¿no? A lo mejor mi mamá llegó tarde, que aquí lo voy a poner con estas letras, o ya voy, y tenemos estas letras. La X podría ser que signifique el verbo, pero es una palabra independiente, no se va a juntar con ninguna otra. La T va a significar aspecto, pero va a ser una palabra, no se va a pegar con ningún otro morfema. La U va a significar modo, y tampoco se va a pegar con ningún otro morfema, por eso están separados por comas, y así. Cada una de esas palabras va a tener un significado particular y va a funcionar como palabra independiente. No va a haber procesos morfológicos de ninguna naturaleza. Probablemente habrá algún tipo de partículas que se peguen a determinadas palabras, etcétera, pero eso no quiere decir necesariamente que sean morfemas. Se les denomina partículas y tienen otro tipo de comportamiento que no es un comportamiento morfológico. ¿Sí quedó claro esto de las analíticas, las lenguas analíticas? Sí, profe. Y la siguiente, que esta es quizá la que más nos interesa, lenguas sintéticas. Lenguas en las que los afijos, este nombre es súper importante, esto sí lo tienen que apuntar y el concepto también, conocidos como morfemas por Mantoux. Morfemas por Mantoux. Que son morfemas o afijos que entran en relación con más de un significado gramatical.
Aquí está el ejemplo. En este tipo de lenguas, a diferencia de las aglutinantes, un determinado morfema, por ejemplo el A, va a relacionarse con varios significados gramaticales. Por ejemplo, tiempo, aspecto y modo. Y ese mismo morfema va a significar las tres cosas. A eso es a lo que se le va a denominar morfemas portmanteau o con su pronunciación original, ¿no? Portmanteau. Esos son los que codifican diferentes significados en un solo morfema. Y esto es muy importante porque tanto el español como el francés son lenguas de tipo sintético. Claro, el francés ya está también ahí entre azul y buenas noches con otro tipo de lenguas, pero es una lengua por su origen latino que tiene esta característica. Y el inglés en mucho menor medida, pero de todos modos sigue teniendo este tipo de fenómenos, también va a ser una lengua más o menos sintética porque presenta morfemas que significan estas cosas diferentes. Les digo, aunque el inglés muy, ya muy, pensándolo mucho, porque los morfemas de tiempo y de aspecto de los verbos también se concretan con auxiliares, etcétera, entonces no necesariamente es un morfema de esta naturaleza, pero esas tres lenguas están más o menos ahí. Y dentro de estas lenguas también se presenta otro fenómeno morfológico al que se le conoce como supleción, que es el hecho de que en lugar de una flexión o derivación morfológica, la raíz cambia de forma para marcar el cambio de significados gramaticales. Y esto lo podemos encontrar en las tres lenguas. Vamos a poner solamente el ejemplo del español, porque ahorita lo vamos a ver en otras lenguas, en las otras dos. Pero es el de los más básicos, ¿no? El verbo ser y estar, sabemos que no se conjugan de la o son verbos irregulares en español. En presente, yo soy, tú eres, él es o ella es, nosotros somos. Y lo que ocurre con los procesos de supleción es que justamente vean cómo este verbo irregular o en este verbo irregular no podemos identificar ningún morfema que sea la raíz de la palabra, porque todas las raíces están modificadas. Aquí pueden decir, bueno, podría ser la S, pero no, esto es falso porque aquí no tenemos ningún otro verbo que termine con esta terminación. ¿Sí? Aquí la E tampoco, porque no tenemos verbos que terminen con la terminación res. Los paradigmas verbales se mueven en otra naturaleza, solamente con la S. ¿Sí me estoy explicando? E incluso si nos vamos al pasado, sabemos que todavía cambia más el paradigma verbal. Yo fui, tú fuiste, él fue, etc. Es decir, las raíces no se mantienen iguales, sino que cambian completamente su estructura para codificar los otros significados gramaticales. A ese fenómeno de cambio de la raíz se le denomina supleción. Y las lenguas sintéticas, como el español, el francés, y aquí sí el inglés es muy característico también del inglés, tienen formas supletivas para determinados paradigmas de palabras. En inglés se da sobre todo en adjetivos, también verbos, los verbos irregulares cambian, ¿no? Su forma en presente y en pasado. Go, went. Yo voy es I go. Yo fui, I went. Y las formas verbales cambian completamente la raíz y a eso es a lo que se le conoce como fenómeno de supleción. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Con las lenguas sintéticas? Estos dos conceptos, digo, ahorita lo veremos en los conceptos claves, pero estos dos conceptos son muy importantes que los tengan en mente. Sí, profe. ¿Todo bien? Uh-huh.
Ok. Y luego, por último, las lenguas de tipo polisintética, que van a ser lenguas que permiten la incorporación de una palabra en otra. Es decir, cualquier palabra puede comportarse como un morfema ligado. Es un poco como la antítesis de las analíticas. En el caso de las analíticas tenemos que ninguna palabra puede funcionar como morfema de otra, siempre van a ser palabras independientes, pero en el caso de las polisintéticas no. Vamos a tener que cada una de las palabras que componen la lengua pueden funcionar morfológicamente y pueden componer palabras complejas entre las palabras que funcionan como morfemas. Es decir, estas unidades pueden funcionar cada una como una palabra independiente, pero lo más común es que en estas lenguas se peguen esas palabras y se generen palabras muy, muy largas. Y es a lo que se les denomina lenguas polisintéticas. Tanto las aglutinantes como las analíticas y las polisintéticas no son temas de nuestro interés, en este caso por las lenguas que están estudiando, pero de todos modos es importante conocerlas. Las que sí es relevante tener en cuenta son las sintéticas, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a la clasificación de las lenguas según su estructura morfológica? No, No, profesor. No, bueno, y al final de esta presentación pongo solamente algunos ejemplos en las lenguas que ustedes estudian sobre estos conceptos que acabamos de ver. Los tenemos que pasar de manera muy rápida, ¿no? Sufijos para derivar sustantivos en inglés, vean cómo tenemos una gran variedad de sufijos. Coverage, cobertura, arrival, llegada, absorbance, absorbancia. Y todos estos morfemas, aquí los tienen identificados, pueden funcionar para generar derivación, porque están cambiando determinados elementos, en este caso verbos, los están convirtiendo en sustantivos, ¿no? Coverage, cobertura, arrival, llegada, absorbance, absorbencia. Tenemos otros, ¿no? En employ, por ejemplo, también tenemos el verbo, pero lo podemos convertir en dos tipos de sustantivos, tanto la persona que emplea como la persona que es empleada, como en términos de una forma pasiva y una forma activa del sustantivo, ¿no? Esta persona realiza la acción de emplear y esa persona recibe la acción de ser empleado. Y ocurre así con muchos otros, ¿no? Teacher, pottery, tigress, handful, historian, sleeping, bla, bla, bla. Son sufijos de tipo derivativo que cambian una forma originaria o cambian una determinada categoría gramatical a otra. También tenemos sufijos para derivar verbos. Estos son menos, vean también cómo en términos de los inventarios que podemos hacer sobre sufijos, va a haber algunos que van a ser más grandes y otros que van a ser más pequeños. Por ejemplo, para derivar sustantivos tenemos una gran cantidad de sufijos. Eso no quiere decir que necesariamente todos sean productivos, en el sentido de que todos funcionen o se apliquen con la misma regularidad a nuevas incorporaciones lingüísticas o a nuevos verbos, etcétera, sino que el inglés tiene este inventario solamente y ya hará uso de ellos dependiendo de la palabra con la que se encuentre, dependiendo de la antigüedad de la palabra, etcétera, se utilizará alguno de estos morfemas. Luego la derivación, para derivar verbos, vean cómo es mucho más reducida, ¿no? Methanate, metanizar, este morfema sirve para realizar un verbo. In como broadened, ampliar o ensanchar. Solidify, que sería esta. Tenemos también otra vez una derivación de un sustantivo a un verbo. Sustantivo verbo. Adjetivo a verbo. Computerize, sustantivo a verbo. ¿Sí? Computarizar, y también son procesos de derivación. En este caso, porque cambian la categoría gramatical de las palabras, ¿no?
Aquí vean cómo, por ejemplo, efectivamente tenemos un cambio de categoría gramatical de palabras en employer, en employee a employee, employee y employer. Tenemos un cambio de categoría porque pasa de verbo a sustantivo, pero también entre estas dos palabras podemos ver que hay un proceso de derivación porque cambia el significado. Pasamos de la persona que es empleada a la persona que realiza la acción de emplear. Hay cambio de significado y ahí también por eso hay derivación. También sufijos para derivar adjetivos, tenemos este tipo de inventarios, ¿no? De un verbo como break, vamos a derivar el sustantivo breakable, rompible. De un sustantivo como culture, derivamos el adjetivo cultural. Legend, igual, sustantivo o adjetivo, perdón, legendary. Wood, el sustantivo, lo derivamos a un adjetivo, wooded, y tenemos ejemplos varios de esta derivación, ¿no? Heroic, boring, borderly, curious, explosive, childish, etc. Todos estos sufijos se van a utilizar para derivar adjetivos. No quiere decir que no haya flexión en el inglés, simplemente es como para ejemplificar en las lenguas que ustedes están estudiando cómo operan estos conceptos. No nos podemos detener en cómo funcionan cada uno en las lenguas porque tenemos que avanzar a los temas de sintaxis, pero es importante que si les interesa el tema, pues investiguen o lean libros sobre morfología del inglés y del francés para que puedan conocer a más detalle cómo funciona la morfología o los conceptos morfológicos que acabamos de ver dentro de estas lenguas. Porque no todas las lenguas evidentemente se van a parecer con este tipo de elementos, ¿no? Y para la flexión utilizaremos el verbo francés, ¿no? De ejemplificación. Existen 4 modelos de conjugación verbal según la terminación morfológica del infinitivo. Yo pongo 4 porque es lo que venía en un libro de gramática que yo tengo. Pero en realidad también, como bien menciona el libro, no hay un acuerdo general de si existen realmente 4 modelos de conjugación verbal. Incluso se duda, aunque es una duda, digamos, no tan aceptada, porque sí existen estos 2 modelos, de si estos son o no modelos de conjugación verbal vivas o vivos, porque el único productivo en términos de la actualidad es la primera conjugación, ¿no? Que sería con la terminación er, como en el caso de donné. Esta es la primera conjugación, la más productiva, la más viva en el francés, y son ejemplos de flexión verbal en esta lengua. Es lo mismo que en español. Quizá aquí solamente habría que hacer una pequeña aclaración con los ejemplos que vienen al final. Hay que tener cuidado con la flexión verbal en francés, porque a pesar de que ortográficamente es evidente que existe, porque la ortografía mantiene, digamos, las flexiones morfológicas que se heredaron del latín, pero sabemos que en términos de pronunciación, por lo menos en algunos tiempos verbales y en algunas personas de la flexión, de los paradigmas verbales, no es claro que exista realmente un contraste muy fuerte entre todas las formas de las personas, ¿no? Pensando en el presente, por ejemplo, tenemos que las 3 primeras personas del singular suenan exactamente igual. Si contamos la tercera persona del plural ya serían 4, aunque en la tercera persona del plural existe este sonido final parecido a la E muda del francés, es más o menos una E muda que genera ahí una especie de tonalidad diferente, pero esas 4 personas pues prácticamente suenan igual. En muchos de estos sentidos esta pérdida de flexión no siempre también ocurre, es la que obliga al francés que se le ponga el pronombre antes de la conjugación verbal, ¿no? Prácticamente se está haciendo como una regla. Pero pues hay otros paradigmas verbales, pasado, etcétera, que mantienen la flexión y no necesariamente ocurre este fenómeno. Pero sabemos que por el desgaste fonológico en el francés de las últimas
vocales de las palabras, estos contrastes con relación al español se han un poco como perdido, ¿no? El español tiene la morfología muy estable. Entonces, la primera conjugación sería esta, la del verbo donner. Morfológicamente hablando es muy productiva. El 90% de los verbos en francés pertenece a esta conjugación. Es la más importante en términos de manejo para un hablante de lenguas extranjeras. En la práctica, todos los verbos nuevos del francés adoptan esta conjugación verbal. Aquí solamente pongo estos ejemplos que encontré por ahí, pero todas las palabras que se adoptan en francés prácticamente adquieren esta conjugación. Festivalier o golfeur. Y esa es su característica, ¿no? La segunda conjugación serían los verbos terminados en ir, como finir. Cerca de 300 verbos, vean cómo disminuye considerablemente la cantidad. En francés pertenecen a esta conjugación. Solo unos cuantos nuevos verbos del francés tienen esta terminación y estos verbos que pongo aquí en realidad son poco atestiguados, o sea, se atestiguan en alguna época, pero ni siquiera son términos que hayan cuajado en la lengua, como por ejemplo avenusir, aterrizar en Venus no es algo que se ocupe de manera regular, o sea, solamente es como un verbo que se atestigua, alunir, amerir, y todas estas palabras tienen pues un significado en común, ¿no? Que es como llegar a un sitio, pero no todas tienen, no todas arraigaron en el idioma francés por el significado y porque no son útiles en realidad, ¿no? Entonces, a pesar de que la segunda conjugación sí tiene de repente algún papel en la conjugación de nuevos verbos que se integren al francés, generalmente siempre van a estar en la primera conjugación las integraciones. Luego la tercera, que sería con terminación re, como vamos, cerca de 100 verbos en francés pertenecen a esta conjugación, 100 verbos. Ningún verbo nuevo del francés tiene esta terminación, aquí sí ya ninguno. Todavía se considera una conjugación viva, pero en realidad hay mucha discusión sobre si conviene enseñarla o no, bla, bla, bla. Evidentemente sí, porque pues tenemos verbos básicos como bon, ¿no? Pero por ser 100 verbos, justamente es como la discusión. Y la última, que es la cuarta, que es así, es donde dicen, bueno, eso ya ni siquiera deberíamos considerarlo como conjugación porque ya está muerta esa terminación. La de devoir, son pocos verbos los que se conjugan a partir de este paradigma. Cerca de 30 verbos en francés pertenecen a esta conjugación, solamente 30. En realidad no se considera una conjugación ya que es muy irregular, es decir, no tiene un paradigma fijo de flexión y no tiene productividad en el idioma. ¿Sí? Ninguna palabra actual se conjuga con esa, o sea, que se incorpore al léxico, se conjuga con esta terminación. Y pongo este ejemplo solamente para recalcar esto que les decía, ¿no? Vean cómo a nivel ortográfico, las palabras mantienen una distinción morfológica, entre comillas, pero sabemos que la pronunciación pues no indica eso. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Les digo, ¿no? Solamente esta o estas tres primeras personas junto con la última comparten prácticamente forma fonológica. Y las únicas dos que difieren fonológicamente por morfemas serían estas, ¿no? Donó, doné. Pero de ahí en fuera todo el paradigma verbal en términos ortográficos es engañoso porque no, estos morfemas, entre comillas, morfemas, no se pronuncian. Y ocurre lo mismo con todos los otros ejemplos, ¿no? Fin, finissons, finissez, finis. Y lo mismo con bon. Y aquí solamente les puse para ejemplificar el asunto de la supresión, perdón. Al igual que en español, en francés tenemos irregularidad en los verbos y prácticamente en los mismos, ¿no?
El verbo ser, être, vean cómo incluso en términos del infinitivo, es completamente diferente al paradigma verbal. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous et ils sont. Y no se parecen, la raíz cambia. Hay algunos que podrían llegar a parecerse, por ejemplo este y este. Pero por lo demás, los demás tienen una pronunciación diferente. Y este es un ejemplo de supleción. Los verbos irregulares, tanto en inglés como en francés, son ejemplos supletivos, ¿no? Y ejemplos, tenemos ejemplos de morfemas portmanteau. En el sentido de que es evidente que a pesar de que aquí puede no haber diferencia morfológica, por ejemplo, esta terminación nudunu, sabemos qué significa primera persona, del plural, del presente, del indicativo, etcétera, es decir, un solo morfema, que ojo, en este caso estoy hablando morfológico, ¿sí? No estoy hablando de otro morfema. Un morfema morfológico significa todo eso. Primera persona, del plural, del presente, del indicativo. Y los demás, aquí es donde entraríamos un poco a discusión, no tanto porque lo hayamos visto, pero parecen tener un morfema cero, que es un poco como el que venía de la lectura, ¿no? Donde no existe aparentemente ningún morfema. Habría que discutir si hay o no un morfema cero ahí, pero a eso se refiere. Tenemos formas prácticamente iguales, en donde podemos descubrir una raíz porque tenemos una forma donu a la que le podemos quitar un morfema para obtener la raíz de todo el paradigma, pero justamente porque en estos no hay ningún morfema, pues se supone que ahí hay un morfema cero. Y esos morfemas, tanto el morfema cero como estas terminaciones, tienen ese significado: persona, número, tiempo y modo. Y eso es a lo que se le conoce como morfema portmanteau. Entonces tenemos ese morfema y los fenómenos de supleción. ¿Sí? ¿Alguna duda con estos ejemplos que acabo de presentar? No, ninguna. No, profe, todo claro. Ok, bueno, vamos a terminar ya por fin esta presentación. Vean todo lo que vimos. Estos conceptos los pongo al final para que los tomen como referencia de estudio. Antes ponía a hacer glosarios, pero creo que es mucho más útil como señalar los conceptos que se han revisado en esta presentación para que ustedes traten de realizar este ejercicio de definiciones. El concepto de morfología, morfema, lexema, forma de cita, forma de base, forma de palabra, relación paradigmática, relación sintagmática, flexión, derivación, morfema libre, morfema ligado, morfema raíz a fijo, lenguas sintéticas, morfema portmanteau y supleción. Son los conceptos claves de este primer tema morfológico y son temas que pues estarán evaluando en los exámenes tanto parcial como final, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a alguno de estos conceptos final sobre lo que hemos visto? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces terminamos aquí la clase de hoy. No nos dio tiempo de revisar las tareas, pero la siguiente sesión le dedicamos un rato a eso, porque sí me interesa que expongan lo que hicieron y comentemos un poco cuáles fueron a lo mejor los problemas en la identificación de morfemas. Entonces, para la siguiente sesión del viernes, tengan preparado su trabajo en la computadora para que lo podamos visualizar todos, lo puedan compartir y nos puedan explicar qué fue lo que hicieron con el ejercicio de morfemas, ¿vale? Pues entonces, si ya no tienen ninguna otra duda, nos vemos hasta el viernes. Gracias, profe. Bonito día. Nos vemos, que tengan buen día. Bye. Hasta el viernes.